Buenas tardes amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico. Fíjense que tenemos que ver, en este caso analizar la salida de Citigroup Banamex de México, y en este caso pues sobre todo que cierra operaciones en varias partes del mundo, hasta donde nosotros podemos y debemos imaginar qué es lo que está pasando a nivel internacional en la economía. Y esto también nos debe de empezar a ver, tenemos que empezar a sumarnos sobre que por qué un corporativo tan grande, en este caso de dimensiones multinacionales, está cerrando operaciones aquí y en todo el mundo, si se supone que la pandemia está controlada. Entonces pues eso, pues empezamos a echar algo de imaginación de que pues si cambian los parámetros y cambia este corporativo de giro, es porque en realidad también algo está sucediendo dentro de las filas de, de la economía global y mundial. Entonces, pues si el coronavirus, pues en este caso ya está controlado, se está cediendo, y pues existen las vacunas, que en este caso pues es una vacuna muy rápida y que nos vamos a tener que acostumbrar a las variantes. Pues entonces lo que nos queda a todos nosotros de pensar es de que algo está sucediendo en la economía mundial y que de alguna manera tenemos que empezarnos a preparar para pues que vengan tiempos difíciles. En este caso Citigroup Banamex, hay que remontarnos a la época de Ernesto Zedillo, cuando pues el gobierno mexicano vendió Banamex, que era el único banco que pues que le hacía frente directamente a los otros bancos extranjeros. Y pues de alguna manera todo mundo sabía que había un cajero, había un banco Banamex en cualquier rincón del país. De repente pues cambió, de repente el señor Juan Hernández y el otro socio, Slim Elú, el señor Elú, perdón, Slim, es otro, decidieron venderlo. Y por cierto, no pagaron los impuestos al gobierno mexicano en esa época por esa venta. Entonces, todas estas situaciones que viene arrastrando, en este caso nuestro país, México, pues nos tenemos que empezar a pensar muy bien sobre que pues se avecina una crisis económica en donde los capitales extranjeros pues también se están replegando, y en donde pues no están tampoco dispuestos los consorcios internacionales a perder dinero también, ¿no? Perder ahora sí que en este caso parte de su capital. Aquí lo interesante es de que Salinas Pliego, el grupo Electra, Banco Azteca, está interesado en comprarlo, pero pues debe 39 mil millones de pesos de impuestos. En este caso, el Estado también puede adquirir el banco, pero volvemos a la misma. Son decisiones en las cuales pues tendría que consultarse pues directamente también a todo un pueblo, cosa que esas decisiones sabemos que se hacen en las esferas de más arriba. Pero a lo que quiero llegar con todo esto, y que empecemos a hacer conciencia de que pues tenemos que estar muy alertas, tenemos que empezar a abrir los ojos
en cuanto a todos estos movimientos financieros, y que ahorita pues estamos ante una crisis de desempleo y no lo podemos negar. Quien diga que pues en este caso que no hay desempleo y de que pues en este caso están pues liquidando a muchos empleados también del gobierno federal y estatales, pues también y también municipales, pues entonces estaríamos cerrando los ojos. Pero a final de cuentas, la obligación de todos nosotros es mantenernos informados, estar siempre alertas, viendo también qué es lo que a nosotros nos puede de alguna manera afectar. Hoy en día pues los adultos mayores tienen sus pensiones, los estudiantes tienen becas, los discapacitados también, los programas sociales pues se están aplicando, y pues en cierta manera hay mejoría. Las personas pues que se quedaron sin empleo pues de alguna manera también tienen que volver a reinsertarse en la situación laboral, y pues quieran o no es desempleo. Entonces yo también me hago una pregunta. Entonces, ¿de dónde salen esas cifras de que en México no hay desempleo y de que se basan en los que están cotizando en los sistemas de pensión? Que ahora, pues, que imagínense, o sea, quedarse sin empleo en época de pandemia por el capricho o por la situación de que no congenian con un sistema nuevo de justicia penal, de procuración de justicia, de una Fiscalía General de la República, de una Guardia Nacional, de cualquier dependencia del gobierno. Pues de alguna manera, pues es algo que tenemos que empezar a ver todos. Nos va a afectar a todos. En este caso, pues tenemos que ya empezar y ya se pueden empezar a pedir resultados. 3 años, pues ya no es un gobierno nuevo, ya es la mitad de un sexenio, y la mejoría se tiene que ver, se tiene que palpar, y creo que ahorita es muy temprano para verlo, pero tampoco no es tarde, o si esto va por buen rumbo para todos, porque en este caso cuando se elige a un presidente es para gobernar a todos, no nada más a los pobres. Ahora sí que las clases medias y todos también votaron. Entonces no sabemos cuál va a ser el costo político de olvidar a las clases medias, y sobre todo también el darle la espalda a los servidores públicos y a la burocracia. Y pues el resultado, a final de cuentas, no hay plazo que no se cumpla, y no hay factura también que no se cobre. Entonces no les extrañe realmente en las siguientes elecciones que en este caso los conservadores, los neoliberales, la gente en este caso de la clase media, los exburócratas, pues que se vuelquen a votar por, en este caso ya son la oposición, y pues es parte del resultado. En este caso pues si no hay apoyo, y no hubo apoyo por parte del gobierno que está, y sobre todo les quitaron la fuente de empleo, pues no busquen tampoco que en este caso que la votación vuelva a registrarse como estaba antes. No digo que hay los electores duros que en este caso pues siempre están a favor de los cambios de la izquierda, del presidente, pero ya va a haber un sector que ya no va a votar
el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y tenemos que estar conscientes. No es que uno retire el apoyo al presidente, no, sino que tenemos que ver la realidad. Y la realidad también, pues desgraciadamente, la estamos viendo en la inseguridad pública. En este caso, las personas que utilizan el transporte público, los asaltos y los fraudes están a la orden del día. Los delincuentes al parecer están de vacaciones y no hay autoridad que pues en este caso les ponga freno. Esto a la larga nos va a traer más problemas que beneficios y pues la pregunta es ¿quién va a combatir al crimen organizado? Y en este caso pues se recuperarán las fuentes de empleo después de una pandemia, después de un cambio de gobierno. Y sobre todo la pandemia está lejos de terminarse. ¿Por qué? Porque las variantes van surgiendo. Ahorita la variante Omicron pues es más infecciosa, a lo mejor no es tan mortal, pero a final de cuentas te incapacita. Y lo que está pegándole muy duro es a la cuestión laboral. Laboral, ¿por qué? Porque pues te tienes que incapacitar y ahorita que redujeron la incapacidad a 7 días, pues los que tienen trabajo pues lo tendrán que lidiar. Los que se quedaron sin trabajo pues ya no se tendrán que exponer, pero a final de cuentas tendrán que buscar una fuente de empleos. Y de alguna manera yo la pregunta que les quiero hacer es ¿no sería bueno que el pueblo de México pues también hiciera un examen de los servidores públicos que están al frente del gobierno y quizás no le estén ayudando al presidente de la República a hacer esa transformación y estén ya viendo ahorita hacia la sucesión, ¿no? Que como es lo que ahorita estamos previendo y viendo de que pues la sucesión se adelantó, estamos en el 2022, pero ahorita pues al parecer ya todos los presidenciables ya están saliendo de las cloacas y se están disfrutando lo que viene. Pudiera ser que pues es muy temprano, pero desgraciadamente se abrió el abanico, desgraciadamente ya está abierto, desgraciadamente ya hay un sector inconforme, ya hay un sector que pues si alguna vez votaron por el presidente, por Morena, por la Cuarta Transformación, ya no lo van a hacer en esta ocasión. ¿Por qué? Porque pues ya los pasaron por las armas y salieron perjudicados. La reflexión que yo quiero a la que tenemos que llegar es ¿cuántas de las personas que en su momento apoyaron, votaron por el presidente, ahora en estas elecciones, si fueran hoy en día las elecciones, ya no votarían? ¿Acaso sí se mantiene ese 57% de aceptación o ya no? No lo sabemos, pero lo único que sí podemos saber es realmente que pues de alguna manera tenemos que empezar a echar nuestras barbas a remojar y empezar a ver cómo la derecha, bueno, lo que era ahorita es la oposición y los conservadores de la derecha, pues tienen armas para, en este caso, captar allá los inconformes con las políticas del presidente y pues dejar también en este caso pues tener ese discurso triunfalista y sobre todo que yo veo que ya le está molestando a muchas personas de que pues en la realidad son otras cosas y en el discurso es otra. Por ejemplo, el rubro de la delincuencia en las ciudades capitales, en la Ciudad de México, en el Estado de México, zona conurbada, en las carreteras,
en la provincia, pues ya va a niveles muy fuertes, niveles en los cuales es difícil ya decir que no le haya tocado a uno un asalto, un despojo, un fraude. Entonces, pues realmente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el plan a seguir? ¿Y por qué? En este caso todavía siguen en el poder los mandos medios y superiores de las administraciones de los neoliberales. Me atrevo a decir que todavía hay gente que trabajó con el presidente Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Ponce de León, que trabajó también con Vicente Fox Quesada, con Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, con Enrique Peña Nieto, y siguen en las dependencias y sacaron a los que son de servicio civil de carrera. Y lo peor de todo es que los secretarios de Estado pues son afines a estos intereses. Yo, por ejemplo, veo a Alejandro Gertz Manero, quien pues desde mi punto de vista pues no es una persona capaz para tener a la Fiscalía Independiente más importante de México. Y en este caso pues el presidente dice que es muy honesto, que es muy buena persona, pero imagínense, el presidente se va en 3 años y todavía el fiscal se queda otros 3 años. Si la estrategia fue errada, pues en este caso volvemos a perder los mexicanos. Vuelve a pasar lo mismo que cuando pasaba con los expresidentes. Ya después de 9 años, ¿quién va a reclamar de todo lo que se echó a perder? Entonces, pues realmente tenemos que ver un mecanismo en el cual pues se tienen que remover a todos los servidores públicos que no den resultados, y también que entreguen cuentas a la población, al pueblo de México. Entonces, nuestra tarea no es fácil. En este caso, el Sistema Nacional Anticorrupción pues brilla por su ausencia. Decían que iban a desaparecer la Secretaría de la Función Pública, sigue, y los resultados pues la verdad son pésimos, pese a que de repente dan unos destellos, pero dieron más el destello hacia el desempleo, ¿no? Sacando a la gente del servicio civil de carrera. Imagínense, si no funciona, en este caso la depuración de las instituciones, ¿a quién le vamos a echar la culpa? ¿O a quién le vamos a reclamar? Entonces, pues, yo les invito a que, pues, hagamos una reflexión, algo, pues, en donde podamos todos llegar a un consenso que, pues, de alguna manera, pues, nos permita ver que el diálogo es circular. Y si la mayoría de la gente que apoya al presidente no apoya a los secretarios de Estado que están, pues en este caso, ¿quién le hará saber al presidente de que para el punto de vista de la población, el pueblo de México, los secretarios de Estado que ha designado el presidente, no todos, no han dado los resultados, y que tienen conflictos de intereses a lo bárbaro, que es el caso de Alejandro Gertz Manero, que dicen que es una persona muy vengativa y que pues viendo el entramado de la disputa que tienen con sus familiares, pues es algo que debemos de empezar a pensar, y que un fiscal general de la República pues debe de estar libre de esas situaciones, ¿no? Entonces, yo les hago una pregunta. Entonces, el servidor público, la burocracia, las personas que le dedican toda una vida a un sector, son reemplazables y sobre todo son desechables. ¿Por qué les digo que son desechables? Si se supone que hay un servicio civil de carrera, si se supone que es el área sustantiva de dependencias, entonces con la mano en la cintura se deshacen de ellos, y sobre todo
Ok, se deshacen de ellos, una liquidación masiva, un retiro voluntario disfrazado de una liquidación a modo, pero ¿quién puede decir o quién puede también ponerle y exigirle la renuncia a los secretarios de Estado que no dan resultados? Y sobre todo van a terminar sus gestiones y se van a ir jubilados con todo lo de la ley, y haya sido su administración o su paso por el servicio público nefasto. ¿Quién va a hacerles que paguen esas cuentas? Por su ineptitud, por su falta de pericia en lo que están haciendo. Entonces yo siento que estamos simplemente dando palos de ciego. No estamos cumpliendo realmente para nada con el objetivo de un cambio, una cuarta transformación, que pues decían que las escaleras se iban a barrer de arriba hacia abajo. ¿Y qué pasó? Pues se barrieron de abajo y no se barrieron arriba. Entonces, ¿dónde está ese discurso? ¿Dónde está eso que se prometió? Y yo con justa razón se los diría, no, pues es que espérense, vamos